Bien, buenas noches alumnos. Bueno, mi nombre es Herman Palleros, voy a ser su profesor de la asignatura Principios de Imagenología para los kinesiólogos, ¿no es cierto? y Rehabilitación de la Universidad de Tarapacá. Bien, como toda asignatura, siempre se va a comenzar dando el rayo a cancha, como le podríamos decir nosotros, que son los programas de la asignatura, que es lo que nos va a regir, digamos, nos va a dar todos los parámetros para poder que se cumplan los objetivos de aprendizaje de esta asignatura. Bien, pues, estamos dando la definición de la asignatura, que es, ¿no es cierto? Son 4 horas presenciales, 2 horas de cátedras y 2 horas de taller. ¿Ya? El prerequisito de esta asignatura es Anatomía 2, es un ramo de formación profesional. Bueno, tenemos que cumplir siempre en todas las asignaturas competencias que son las competencias generales o genéricas y las competencias específicas. Para esta asignatura las competencias genéricas van a ser la capacidad de analizar información de acuerdo a criterios y propósitos especificados. Si ustedes vieron el título de la asignatura es Principios de Imagenología, ¿no es cierto? El concepto de imagenología lo aplicamos nosotros en la parte médica, imágenes médicas, ¿ya? Con las cuales ustedes van a trabajar en su quehacer, ¿no es cierto? Sobre todo cuando vayan a hacer técnicas kinésicas de fracturas, ¿no es cierto? O cuando tengan que hacer algunas técnicas kinésicas respiratorias. Tener los conceptos imagenológicos, cómo se formó esa imagen, y además los conceptos anatómicos de la imagen que ustedes van a visualizar, ¿ya? Esas son las competencias genéricas. Ahora, con respecto a las competencias específicas de la asignatura, son integrar los conocimientos adquiridos por la disciplina para contribuir a mejorar la calidad del quehacer profesional y los niveles de salud de la población. Después tenemos unidades. Perdón. Evaluación diagnóstica para determinar los aprendizajes previos. O sea, todo lo que tienen que ustedes tener como un conocimiento previo a llegar a esta asignatura. La asignatura se desarrollará en una evaluación diagnóstica a través de cuestionarios, preguntas exploratorias que permitan obtener información de sus conocimientos previos que tenga el estudiante con respecto a la anatomía humana y su forma y localización. Para este concepto, ¿no es cierto? Este es el programa de la asignatura general. Por toda la contingencia que estamos viviendo, yo creo que va a ser difícil hacer una evaluación general para todo el curso. Ustedes son inscritos hasta hoy día 90 alumnos para que se pueda lograr esto, pero esto es lo óptimo, ¿eh? Esto no quita que si podemos nosotros en alguna oportunidad volver al sistema normal de clases, que es, ¿no es cierto?, en una sala de clase y tenerlos a todos presentes, podríamos hacer algún ejercicio con respecto a los aprendizajes previos de esto. Las unidades con las cuales vamos a trabajar nosotros en esta asignatura, unidades y conocimientos de aprendizaje. Bueno, vamos a ver la unidad número 1, son como las 3 primeras clases, ¿no es cierto? Elementos de radiografía osteoarticular. Vamos a ver lo que es un equipo de rayos X, ¿ya? Sus aspectos técnicos, de lo que es la sala de rayos X, ¿no es cierto? Y un equipo. Cómo se forma la imagen en ese equipo, ¿ya? Aspectos físicos del equipo, ¿no es cierto?, de las radiaciones X con respecto a las pantallas reforzadoras para formar la imagen. Imágenes radiológicas de los diferentes segmentos óseos, puede ser del cráneo, de la columna y las extremidades. Vamos a ver también radiografía de tórax y cardiovascular. Hay muchos kinesiólogos que trabajan en todo el tratamiento respiratorio del paciente, con todos los operados, salir lo que está en estos momentos en boga, que es el COVID, ¿no es cierto? La pandemia que hoy en día, que son la característica, digamos que de gravedad, ¿no es cierto?, en estos pacientes son las neumopatías, ¿ya? Pacientes generalmente en la tercera edad. Vamos a ver también lo que es en radiología, lo que es la densitometría ósea. Después tenemos una segunda unidad, ¿ya?, por acá por la sexta clase más o menos,
que son los principios básicos de la tomografía axial computarizada, ¿cierto? Lo que se denomina TAC o escáner, que es lo que es un tomógrafo computarizado, así en bien general, ¿no es cierto? Y lo que son la descripción anatómica de las imágenes logradas con el tomógrafo computarizado. ¿Bien? Unidad número 4, principios básicos de resonancia nuclear magnética. También lo mismo, vamos a ver el mismo equipo de la resonancia magnética, la descripción anatómica, o sea, cómo se ven las imágenes en resonancia magnética. Y la última unidad, que son principios básicos del ultrasonido o ecotomografía. Sobre todo en la ecotomografía que a ustedes les interesa más son las de extremidades, hombro, rodillas, ¿no es cierto? Tobillo, ¿no? Y vamos a ver también las imágenes representadas como ultrasonografía articular o ecotomografía. La planificación de la enseñanza es los resultados del aprendizaje, ¿no es cierto? La metodología que se va a utilizar y la evaluación. Bueno, el resultado del aprendizaje es comprender las técnicas básicas para la observación e interpretación del examen resultante de los procedimientos imagenológicos. Hay que comprender, ¿no es cierto?, cómo lo que vimos como contenido, lo que son los equipos y cómo se logra ver la imagen y además los conceptos anatómicos, pero en la imagen, no en la anatomía descriptiva que ustedes tienen, sino que volcar esa anatomía descriptiva que ustedes traen como un conocimiento anterior, volcar las imágenes ya digitalizadas, en tanto radiológica como escáner, como resonancia y como ecotomografía. Después tenemos el poder reconocer las principales características de las imágenes normales, ¿no es cierto?, anatomía normal, y anormales y patológicas, ¿no es cierto?, en el aparato locomotor, cardiovascular y respiratorio, entre otros. La metodología a utilizar, bueno, van a ser estos tipos de clases magistral activa. En este caso vamos a hacer la grabación en Learning, ¿no es cierto?, es la modalidad que estamos utilizando ahora. Trabajo colaborativo, ojalá que se pueda lograr, pero si esto dura hasta junio, por lo menos podemos tener algún tiempo para poder trabajar en conjunto, sobre todo en laboratorio. Esto es más que nada para lo que son los talleres que vamos a realizar nosotros con la asignatura, que son 2 horas de las 4 que van a tener. Las estrategias de la metodología van a ser análisis de imágenes, también lo tenemos que ver en taller, pero en talleres yo lo voy a mandar a partir de la próxima semana, la primera parte de los talleres, que son sistema osteoarticular, vamos a ver fracturas, extremidades, ¿no es cierto? Exposición, ya, vamos a ver si se puede lograr exposición de parte de ustedes también, que es lo ideal, y ocupar mapa conceptual, que es una herramienta, ¿no es cierto?, que también va a tener que, ojalá esto termine luego, podamos retomarlo por ahí por el mes de, si se puede, ¿no es cierto?, en mayo, junio. La evaluación, prueba diagnóstica, le dije ya al comienzo que es difícil de realizarla, pero todo depende de cómo nos vaya con esta pandemia, ¿no es cierto? Estamos en momentos difíciles en esta situación. Pruebas escritas, como preguntas de desarrollo. Vamos también poder, si se puede hacerlo, el sistema de autoevaluación, coevaluación, que ustedes puedan presentar un trabajo, una presentación y sus compañeros lo evalúan. Y eso están controlados todo por rúbricas. Nada se controla así al azar, sino que todo un conjunto, digamos, de mediciones que no son solamente un aspecto, sino son varios aspectos a evaluar y están contemplados en lo que se denomina una herramienta que se llama rúbrica. Bueno, la bibliografía con la cual vamos a trabajar está todo acá en la biblioteca, ¿no es cierto?, de la universidad. Manual práctico de TC, introducción a la TC, que es el autor es Hofer, Matías Hofer. Parámetros normales de RX, que es también otro, está en la universidad, que es Moller. Medicina nuclear, los requisitos de la radiología. ¿Ya? Complementaria, podemos encontrar, ¿no es cierto?, el anatomía diagnóstico por imagen y el esencial de Nuclear Medicina, imágenes, Mettler. Ahora, el sistema informático de la universidad también me da base de datos para ver, ustedes seguramente lo utilizaron en anatomía. Lo mismo, todo lo que está imágenes médicas también se puede utilizar
sistemas informáticos. Y aparte de todo lo que tenemos por las páginas, estamos llenos de información, sobre todo de imágenes médicas. Ahora yo en la asignatura, obviamente yo los oriento, no les voy a dar todos los tópicos, sino que como profesor de la asignatura, mi obligación es facilitarles, ¿no es cierto?, los aprendizajes y orientarlos hacia lo que ustedes van a ver más habitualmente, ¿ya? Todo lo que se hace en kinesiología, yo no voy a irme a cosas específicas o demasiado que tengan poca frecuencia, sino que lo ideal es orientarlos a que vean las imágenes que ustedes van a ver en su trabajo diario. Los requisitos de la aprobación, esto es importante. La nota mínima de aprobación es un 4. La exigencia de la evaluación es un 60%. Vale decir, si una prueba tiene 40 puntos, 4 por 6, para tener el 4 tienen que tener 24 puntos. Un ejemplo. En caso de inasistencia, el estudiante tendrá la posibilidad de justificar solo un 25% de la asistencia, ¿ya? Para ello deberá presentar un certificado médico que será entregado en la Secretaría de la carrera dentro de las primeras 48 horas. La inasistencia justificada a evaluaciones obliga al estudiante a rendirlas antes de la siguiente evaluación. Generalmente las evaluaciones son cada 4 semanas. No se pueden guardar evaluaciones para el final del semestre, sino que hay que hacerlas antes de la siguiente evaluación. Y tampoco voy a hacer evaluaciones de uno por uno. Lo ideal es juntar, si faltaron 3 alumnos, juntar los 3, 4 o 5 alumnos que faltaron para hacer una evaluación para todos juntos, ¿ya? Las normativas del curso, de acuerdo a las normativas vigentes, toda asignatura tiene una normativa que se debe cumplir, son la asistencia a clases al aula, es de libre elección, ya lo vimos ya. No obstante, el estudiante deberá asumir la responsabilidad del estudio personal de las materias más tratadas en las clases que no asista y de la entrega de trabajos individuales que en ellas se solicite en el plazo estipulado por el docente a cargo de la asignatura. Requisitos adicionales, ¿no es cierto? Se exige la puntualidad y responsabilidad para el desarrollo de las cátedras y salidas a terrenos, que esto tampoco podemos hacerlo, ¿no es cierto? No podemos salir a ver, digamos, por lo menos mostrar los equipos de rayos de la universidad en este momento, pero sí, si esto mejora, vamos a tener que ir a ver algunos equipos de radiodiagnóstico por lo menos, ¿ya? Se permite el atraso de 5 minutos, después de este tiempo el estudiante no podrá ingresar a la cátedra. La asistencia a salidas a terreno es con la polera de la carrera, ¿no es cierto? Pantalón. Bien, pues niños, vamos a pasar ahora a la clase que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto? Que es la primera clase, que es más o menos introductoria a lo que es imágenes. Bien. Bueno, hablamos en que en los contenidos tenemos equipos de radiodiagnóstico, todo lo que son imágenes médicas, que son equipos de radiodiagnóstico, escáner, resonancia magnética y ultrasonido, ¿ya? Ultrasonografía también se le denomina, o ecotomografía. Vamos a empezar por lo más básico, que son el radiodiagnóstico, o sea, lo que se denomina radiografías, ¿ya? Para tener el concepto de qué es lo que es una radiografía, tenemos que introducirnos a lo que son un equipo de rayos X. Y el equipo de rayos X la esencia física, ¿no es cierto?, del equipo es que dentro del equipo hay una producción de rayos X, ¿ya? Y estos, para emitir rayos X principalmente se necesita una fuente de electrones, ¿ya?, que están dentro de lo que se denomina un tubo de rayos X al vacío. Este tubo es de vidrio, ¿no es cierto?, ¿ya? Están contenidos dentro de una ampolla sellada al vacío, donde hay un cátodo, un ánodo, ¿ya? Y se genera radiación X. Bueno, acá está el tubo representado por esta imagen, ¿cierto? Este es el tubo de vidrio, y todo esto está dentro de una carcasa que la protege, ¿no es cierto?, de las radiaciones. Solamente deja salir la radiación que vamos a utilizar para tomar un examen, nada más, ¿ya? Entonces tenemos un cátodo, un ánodo
este cátodo, cuando se va a hacer un disparo de rayos X, este se enciende, por lo tanto activa electrones, y estos electrones van a salir disparados, ¿no es cierto?, a una velocidad enorme hacia un cátodo, un ánodo, perdón, ¿ya? ¿Cómo llega estos electrones que están en un cátodo hacia acá? Bueno, por una gran diferencia potencial que se activa entre el ánodo y el cátodo por un circuito externo, ¿no es cierto?, que lleva, ¿no es cierto?, nuestra corriente de la calle, que son 220 voltios, a, ¿no es cierto?, voltajes de entre 40.000 y 120.000 voltios. O sea, eso que se hace a través de un transformador de alta tensión, que va a generar, ¿no es cierto?, que los electrones puedan salir disparados desde este sector acá y chocan en este ánodo, y lo que se genera acá es radiación X, ¿ya? No vamos a explicar específicamente cuántos tipos de radiación X producen, pero tener el concepto de que es aquí donde se producen los rayos X, ¿ya? Y son rayos X que se producen en milisegundos y al cabo de cierto tiempo desaparecen de la sala. No es algo que quede en el ambiente. Bueno, sale la radiación desde el ánodo, ¿cierto?, y atraviesa las estructuras del cuerpo humano. Ahora, ¿qué característica tiene el cuerpo humano? Que es heterogéneo. No somos un elemento homogéneo, sino que tenemos huesos, tenemos tejidos blandos, tenemos grasa, tenemos agua, ¿no es cierto?, tenemos cartílago, por lo tanto, elementos distintos, ¿ya? Line in. ¿Ya? Elementos distintos, Bluetooth connected. ¿ya? Bueno, la producción de rayos X se logra, ¿no es cierto?, a través de la corriente que va en un transformador de alta tensión. ¿Ya? Aquí está representado paso por paso lo que está pasando. Ahondar en detalles no es el objetivo acá. Aquí está el filamento de tucteno, está encendido, ¿no es cierto? Ese encendido es porque hay una nube electrónica que se activa. O sea, hay electrones que están disponibles para cualquier evento. Si yo en un momento voy a activar eso, ¿ya? Se activa el circuito de alto voltaje, presiona el botón de exposición. Cuando se dispara, esto es como un disparo de radiación, estos electrones que están acá, ¿no es cierto?, van a salir expulsados hacia el ánodo. Ahí está el ánodo, ahora está como, acá están los electrones, y una vez que chocan ahí, se producen rayos X que van en la dirección, ¿cierto?, que se les dio para ir hacia la estructura que nosotros queremos estudiar. Ellos viajan y salen al exterior y pasan en una porción sin plomo, una ventana de vidrio y de aluminio que está ubicado en esa zona, y salen específicamente a la zona que nosotros solamente queremos estudiar. El tamaño de la se restringe, y para eso están los tecnólogos médicos, para utilizar lo que solamente va a ser útil y no exponer al paciente a una radiación innecesaria, sino que hay que colimar, ¿no es cierto?, hay que llevar la radiación solamente hacia el sector que nosotros vamos a querer estudiar. Tengo rayos X, está en la estructura, mientras si nosotros queremos operar una gran área, ¿no es cierto?, vamos a tener que utilizar, abrir más los colimadores y poder exponer, atravesar al paciente, y eso llega a toda la radiación X va a llegar a una película, ¿ya? Existen parrillas antidifusoras que el objetivo de ellas es proteger a la imagen, ¿no es cierto?, que no llegue radiación innecesaria. Cuando el haz de radiación X va pasando por estructuras muy densas del paciente, estas pierden dirección y me van a entregar una imagen errónea en la película. De ahí que nace este concepto de parrilla antidifusora. Concepto general, no es necesario indagar muy profundamente esos aspectos, sino que me interesa. Bueno, ahora la radiación X tiene propiedades, son 5. Tiene un poder de penetración, o sea, es un tipo de radiación que va a atravesar al cuerpo humano, ¿no es cierto? Y es una de las pocas energías, o sea, de los pocos tipos de ondas que atraviesa el cuerpo y va a penetrar cuerpos opacos a la luz. Tiene también un efecto luminiscente. ¿Qué significa eso? Cuando llega radiación X a una pantalla que emita luz, es capaz de activarla y emitir luz, ¿ya? Una
pantalla de fosforado, ¿cierto? Mientras no le lleguen ningún tipo de ondas, no va a dar luz, pero cuando le llegue esta onda de rayos X va a emitir luz. Tiene un efecto fotográfico también, o sea, si yo pongo una película fotográfica, yo le hago llegar, ¿no es cierto? Radiación X, esta también va a tratar me va, digamos, a generar una imagen fotográfica. Estas tres propiedades son las que me pueden formar la imagen. Estas de abajo, eso es importante saberlo, ¿no es cierto? Provocan un efecto ionizante, vale decir, si yo coloco un gas, ¿ya?, delante de ella, me pueden ionizar el gas, ¿ya? Y por eso se dice que genera un efecto ionizante, ¿ya? También efectos biológicos, o sea, también puede crear lesiones a nivel de la cadena del ADN, ¿cierto? Mutaciones y muchas otras lesiones de tipo biológico. Este efecto biológico también, bien medido y bien controlado, lo podemos tomar para lo que son el combatir lesiones tumorales, ¿ya? Vuelvo a repetir, con una técnica tratando de llegar solamente al tejido dañado. Ustedes saben que los tejidos tumorales son células que crecieron como yo, son células que han tenido un proceso de mitosis, digamos, más allá de lo normal. Y si esta radiación es bien llevada y bien medida, podemos combatir, ¿no es cierto?, y achicar algunos tumores. Y eso se llama radioterapia, ¿no? Ocupar las radiaciones para hacer una terapia con respecto a los tumores malignos. Bueno, dijimos que una de las propiedades para generar una imagen es poder de penetración, que es la capacidad de penetrar la materia. Cuando el haz de radiación X incide sobre la materia, ¿ya?, que la radiación incidente, parte de esta radiación es absorbida. ¿Quién absorbe la radiación? A ver, ¿qué absorbe la radiación? Ejemplo, si el elemento, en nuestro ejemplo, pongamos el ejemplo de la mano. La mano tiene piel, tiene grasa, tiene arterias, tiene venas, tiene hueso. Ese hueso tiene dos tipos de hueso, un hueso compacto y un hueso esponjoso, ¿no es cierto? Tiene espacios articulares. Entonces, generalmente cuando hay absorción de radiación, tiene que ir directamente con el número atómico del elemento. Si el número atómico es alto, como el calcio, la radiación generalmente se absorbe en esa zona. Cuando el número atómico es bajo, ejemplo la grasa, la piel, la radiación X atraviesa esa zona, ¿ya? Y así como el cuerpo tiene elementos heterogéneos, podemos ir formando imágenes de hueso compacto, tiene más absorción de radiación X, el hueso esponjoso menos, ¿no es cierto? La piel casi nada, ¿no es cierto? Y la grasa también casi nada. Entonces podemos generar una imagen a través de del cuerpo, de la radiación que ha sido absorbida en gran parte de la zona que vamos a estudiar. Concepto básico, ¿no es cierto? Se denominan tejidos radiotransparentes, aquellos en que los rayos X se atraviesan fácilmente, mientras que se denominan tejidos radioopacos, aquellos tejidos donde se absorbe la mayor cantidad de rayos X. Ejemplo de radioopaco, hueso. Ejemplo de radiotransparente, grasa, piel, ¿ya? Efecto luminiscente, capacidad de incidir sobre ciertas sustancias. Estas emiten luz al ser bombardeadas por rayos X. Este fenómeno se conoce como el nombre de fluorescencia. Algunas de estas sustancias siguen emitiendo luz durante un corto periodo de tiempo después de haber cesado la radiación. Este fenómeno se llama fosforescencia. Cuando es inmediato, fluorescencia, el equipo se acabó el disparo de radiación X y se acabó la luz. Cuando la luz queda permaneciendo en un tiempo, ¿no es cierto?, termina el disparo de rayos X, si sigue el encendido del fósforo, fosforescencia. La combinación de ambos fenómenos es la que constituye el efecto luminiscente. Efecto fotográfico, ¿ya? Capacidad de producir cambios en las emulsiones que cubren la placa radiográfica. Los rayos X actúan sobre una emulsión fotográfica, halogenuros de plata, ¿no es cierto?, de tal manera que después de revelada y fijada la placa radiográfica presenta un ennegrecimiento o densidad fotográfica, que es la base de la imagen radiológica, ¿ya? Y las placas en principio eran, ¿no es cierto?, elementos de halogenuros de plata,
con la radiación X se ejercía una reacción óxido-reducción, ¿no es cierto? Y todo el proceso se completaba cuando pasábamos esta película expuesta a los rayos X a líquido fotográfico. Y ahí salía la imagen que se llamaba radiografía. Hoy en día no trabajamos con eso, sino que trabajamos con imágenes digitalizadas. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo hoy en día, una radiografía que hace 20 años era una radiografía verdadera, hoy en día le llamamos ya imágenes digitalizadas. El efecto ionizante, bueno, los tres efectos anteriores eran lo que informaban imagen. El efecto ionizante ya es una propiedad que no se ocupa para ver imágenes, sino que es importante saberla, ¿no es cierto? Es la capacidad de ionizar gases. O sea, les expliqué anteriormente, ponemos un gas, ¿ya? Y mientras no hayan radiaciones X, el gas está completamente tranquilo, no hay ninguna reacción, pero si nosotros le hacemos pasar esta energía, ¿no es cierto?, que se denomina rayos X, podemos generar un efecto, una ionización. Un gas está constituido por moléculas que se mueven libremente en el espacio. Si dicho gas es eléctricamente neutro, será un aislante y no dejará pasar una corriente eléctrica. Si el gas es irradiado por rayos X, se hace conductor y deja de pasar corriente eléctrica, es decir, el gas se ioniza. De hecho, los detectores de radiación, los detectores de Geiger-Miller que se conocen, ¿no es cierto?, los detectores aparatos que van a detectar radiación X, están fabricados con gases, están dentro de una cámara. Entonces yo quiero saber si hay una fuga de una sala de rayos X, pongo esta cámara de ionización fuera de la sala y empiezo a dar disparos, y si hay una fuga, o sea, si hay una salida de radiación X necesaria por una puerta, por una ranura, yo la puedo detectar con esta cámara de ionización, ¿ya? Este propiedad se usa ampliamente en radiología para medir cantidad y calidad de radiación. El efecto biológico ya lo ocupamos para radioterapia, ¿se acuerdan que le dije? Provoca daños, pero también tenemos virtudes, ¿no es cierto? Tenemos que la radiación X bien trabajada podemos eliminar tumores a través de la radiación. Capacidad de producir cambios en los tejidos vivos. Lo más importante para nosotros son los efectos biológicos de beneficio, no los destructivos, ¿ya? Empleado, ¿no es cierto?, en alta gama en lo que se denomina radioterapia. Hay oncólogos médicos que trabajan específicamente en radioterapia. No trabajan en imágenes, solamente trabajan en radioterapia. Que producen los rayos X y que cumplen un importante papel en la terapia del cáncer. Y aquí es importante plantear que los efectos que pudieran contemplarse a la larga en el organismo y la necesidad de protección radiológica durante dichos procedimientos. En radiología diagnóstica, las dosis utilizadas son pequeñas y por tanto rara vez se producen efectos sistémicos importantes. Los efectos nocivos empiezan a ser observables encima de las 10 RATs, ¿ya? Dosis absorbida por Röntgen. Nosotros ocupamos en milirats, ¿ya? Son la milésima parte de un rat. Bueno, tenemos las generalidades, hay varios tipos de radiaciones: radiación alfa, radiación X, radiación beta, radiación ultravioleta, y la diferencia está, que son ondas, se llaman ondas electromagnéticas, y la diferencia está en la longitud de onda que tienen estas, ¿ya? El poder que podemos atravesar estructuras. Los rayos X deberían haberse llamado rayos Röntgen, porque fue el que lo inventó, ¿no es cierto?, pero se quedaron con el nombre que él les dio, que él mismo le denominó rayos X porque no supo de dónde. Cuando estaba estudiando rayos catódicos, él, al azar, digamos, de repente se dio cuenta de que hubo una radiación que, mientras aplicó potencial en un tubo de rayos catódicos, ciertos elementos fosforescentes se encendieron, y dijo, ay, aquí pasa algo. Y ahí realmente no al azar, sino que haciendo otra investigación descubrió los rayos X. Bueno, ahí está el tubo de rayos X, ¿no es cierto?, el aparato de rayos X, una distancia que ocupamos siempre los tecnólogos, que son de 1 metro, y atrás podemos colocar un chasis, una placa, ¿ya? Y lo que se obtiene después, el resultado, es una imagen, ¿ya? Donde tenemos hueso, ahí tenemos aire, tenemos tejido gris, que sería músculo, grasa, y el hueso tiene, ¿no es cierto?, unas zonas más duras, más densas y más placas. Bueno,
resumiendo, ¿cómo se le denominan los tejidos que absorben mayor cantidad de radiación? Se le denominan elementos radiopacos. ¿Ya? Y los elementos que dejan repasar radiación, elementos radiolúcidos. Una radiografía convencional, ¿cierto? Estamos viendo al paciente por dentro, vemos sus costillas, vemos la columna, ¿cierto? Radiografía convencional, la técnica inicial de la imagen por excelencia, más empleada por el médico. O sea, las radiografías en sí son las que hoy en día se emplean mucho más, son de bajo costo, no irradian demasiado, son imágenes de diagnóstico no invasivos, no amerita preparación previa. Todo lo que son casi el 90% de las radiografías simples son sin preparación previa. ¿Qué significa preparación? Que a veces tienen que tomarse un laxante, tienen que tomar algunos elementos que limpien los heces fecales, y a eso significa una preparación. Pero en la mayoría de los casos, ejemplo, tú te vas a tomar una radiografía de muñeca, de cadera, de hombro, no necesitas ningún tipo de preparación. ¿Ya? Las indicaciones son múltiples, ejemplo, osteoarticular, radiografías de tórax, radiografías de abdomen. Se generan imágenes radiográficas que son la representación de un objeto generalmente tridimensional, visualizándose los tres planos, ¿cierto? Lo tridimensional en un objeto bidimensional. ¿Ya? Difícil de interpretar por lo limitado el número de planos de visualización. O sea, a veces es difícil porque la anatomía, ¿no es cierto?, es tridimensional. Por ejemplo, la mano tiene, o sea, hay un espesor que usted lo ve solamente en una zona, en un plano bidimensional. Importante avance en radiografía digital. Hoy en día ya le dije en la historia, ya no existe lo que es la radiografía simple, sino que es una radiografía que se le denomina radiología digital. ¿Ya? Y tenemos, ¿cierto?, que el cuerpo humano, vuelvo a repetir, es heterogéneo. Está compuesto, ejemplo, si el tórax tiene aire, el abdomen si hay elementos aéreos también en el intestino. Tenemos grasa, el agua, que es el 80% del cuerpo humano, ¿cierto? Calcio, en la parte ósea, cráneo, columna, extremidades. A veces hay elementos metálicos también en el cuerpo. Tris metálicos, podemos, ¿no es cierto?, encontrarlo como una parte anatómica. Ustedes que van a trabajar en kinesiología lo van a encontrar como elementos de osteosíntesis en la muñeca, en el tobillo. Las prótesis de cadera son elementos metálicos que los vamos a encontrar como una parte normal en el cuerpo humano. Partes blandas las llamamos a todas las partes del cuerpo, por ejemplo el intestino, ¿no es cierto?, el corazón, que son radiolúcidas, ¿no? También los exámenes de radiodiagnóstico se pueden utilizar elementos contrastados, o sea, como un contraste, una sustancia externa, ¿no es cierto?, para contrastar vísceras, ¿no?, para contrastar arterias, o el cuerpo humano, contrastes yodados. El yodo tiene alto número atómico, por lo tanto es una sustancia que es fuera del cuerpo humano, que puede mejorar, ¿no es cierto?, la visualización de elementos que sin este contraste no se podrían estudiar mejor. Bueno, tenemos imágenes, ejemplo, densidades básicas en metal. Tenemos una columna cervical representada, ¿no es cierto?, por el hueso, que es radiopaco. Tenemos una columna aérea que es radiolúcida, ¿no es cierto?, pero entre el hueso y la columna aérea también tenemos elementos de una densidad distinta. Sería el esófago, ¿no es cierto? Tenemos los espacios articulares, que son radiolúcidos, o sea, para que ustedes vayan comprendiendo. El hueso sí es radiopaco, los espacios son radiolúcidos, la parte aérea es radiolúcida, ¿no es cierto?, y ahí vamos a poder formar una imagen radiográfica. El metálico, el calcio es lo blanco claro, el agua es gris, ¿no es cierto?, la grasa es muy oscura y el aire muy negro. Entonces tenemos ahí cuántas densidades, 1, 2, 3, 4 con los espacios. Y esas 4 densidades distintas nos entregan a nosotros una imagen radiológica. Bueno, ahí está el equipo de rayos, ¿no es cierto? Los tecnólogos, tenemos el equipo que es el tubo. Y este cuadrado que ven ahí es el colimador. Como nosotros vamos a utilizar una radiación en forma medida, en forma
tecnificada, ¿no es cierto? Que vamos a trabajar solamente con lo que nos interesa en la radiografía y no. Esto tiene que tener una buena disposición, trabajar con una distancia adecuada, ¿cierto? Trabajar con un paciente que esté ojalá preparado, ¿cierto? Que no se mueva, dar unas buenas instrucciones para obtener, ojalá, hacer una exposición y que el examen salga bueno. Es lo ideal. No estar repitiendo. Ahí del equipo. Tenemos el 1 que es el tubo de rayo X, el pedestal, la mesa, donde se coloca el paciente. Y abajo hay una parrilla. Hoy en día esta parrilla tiene lo que se denomina el portachasis, pero hoy en día todo es digital. O sea, tiene un panel que es una pantalla fosforescente, ¿no es cierto?, que les nombré anteriormente. Y en esa pantalla se forma la imagen y después luego se manda a un digitalizador que me va a entregar la imagen ya digitalizada. Entonces, esto es la película fotográfica que es parte de la historia. Yo creo que quedarán unos 2, 3, 4, 5 años. Esto no va a existir en el futuro. O sea, ya no se van a fabricar placas. De hecho, ya no se están ocupando en los hospitales. Ustedes van al hospital local y los exámenes cada vez no te entregan el examen, solamente se entrega lo suficiente. Siempre se pueden, las imágenes digitalizadas te las pueden mandar a un correo. De hecho, en el hospital se las envían a los computadores que están en cada una de las unidades del hospital. Bueno, el concepto de la placa fotográfica tiene una base que es acetilcelulosa, ¿no es cierto? Y emulsiones, que son las emulsiones fotográficas. Esto, lo digo, es historia. Ahí tenemos la procesadora y la imagen, ¿no es cierto?, que es una placa. Yo les dije que todo esto está digitalizado, pero esto es parte de la historia y todavía existen, por lo tanto vamos a trabajar también con este concepto, ¿ya? Una radiografía de tórax. Es una película no expuesta al rollo X, no hay nada, es una película sin exposición. Aquí hubo una película, ejemplo, se coloca una barra plomada y esto es lo que está expuesto en la película. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esto es una película que tiene cristales de plata, que aquí fueron oxidados, ¿no es cierto? La radiación hizo un efecto sobre los cristales de plata y esto se ennegreció. Sin paciente, sino que solamente una barra de plomo. Esto no se expuso, o sea, el plomo absorbió la radiación X quedó en el plomo. Y aquí la radiación atravesó y llegó a los cristales de plata de la película. Entonces quiero que entiendan entonces que la radiación se absorbe en los elementos que tienen mayor número atómico, en este caso plomo. No hay paciente, ¿ya? Y aquí la radiación pasó libre por el aire y llegó a la película. Bueno, la luz también me puede ennegrecer las películas, ¿ya? Yo puedo colocar una mano sobre una película fotográfica a oscuras, ¿no es cierto? Y de repente prendo la luz y genero esto. ¿Cuál es la diferencia con una radiografía? Que la radiografía puede atravesar cuerpos opacos a la luz. Aquí no veo hueso, no veo nada, solamente veo el relieve de la mano. Bueno, en el transcurso del curso nosotros vamos a ver ejemplo, esto lo que vemos acá es una representación donde las estructuras se superponen, se sobreproyectan. Por ejemplo, esto es una radiografía de tórax frontal y esto es una lateral. Entonces en el frontal nosotros vemos el corazón creyendo que ocupa toda la cavidad torácica. Falso. Aquí vemos el lateral, el corazón está detrás de la cara anterior de la caja torácica, ¿ya? Tenemos un espacio también de pulmón en la parte superior y la parte posterior no hay corazón, ¿ya? Entonces es para que ustedes se vea la importancia de que toda imagen radiográfica tiene que ser entregada en dos planos, ¿ya? Ejemplo, aquí vemos el corazón, ¿no es cierto?, que es tejido blando. Vemos el aire que está contenido prácticamente en los pulmones, derecho e izquierdo, pero aquí vemos una imagen densa. Las imágenes densas van a ser
provocadas por algo patológico, algo que no está normal en este pulmón, está con eso. Solo a medida que vamos, cuando veamos pulmón, vamos a ver esto. Y les voy a traer al recuerdo esta imagen, ¿ya? Esta parte de acá debería ser similar a esto. Entonces acá hay un comportamiento atípico, o sea, esto no está ocupado por aire, porque está más radio opaco, entonces ¿qué es lo que tiene contenido interno? Debe tener algún tejido inflamatorio, ¿ya? Inflamatorio o infeccioso. Entonces este tejido acá, no sabemos si está adelante o atrás, y la imagen lateral te entrega que esta zona debería estar más oscura y probablemente eso es posterior. Entonces la imagen de esta lesión es en el lado derecho, basal derecho, y esto nos indica que es posterior, ¿ya? Proyección y posición. Tiene relación con la ubicación del cuerpo respecto a la fuente de la radiación X. Proyección según la dirección del sentido de la entrada de la radiación X. Una proyección puede ser AP, o sea, antero posterior, o sea, que el rayo X entró desde adelante hasta posterior, y puede ser tomada en posterior anterior, desde posterior a anterior. También puede ser tomada en lateral o puede ser tomada en oblicua. O sea, las proyecciones generalmente se toman AP o PA y siempre tienen que ir acompañadas de una lateral, ¿ya? La posición tiene relación con la ubicación del paciente, anterior o posterior. Esta es una radiografía, ¿no es cierto? Un cuerpo extraño en la parte abdominal. Bueno, importancia de los planos, para que ustedes lo vean, ejemplos, digamos, para evidenciarlo mejor. Este es un plano frontal. Entonces, si nosotros vemos anatomía normal, ¿no es cierto? Que tenemos metacarpiano, ¿no es cierto? Primer falange y la segunda falange. Es el dedo pulgar. Y ahí vemos que esto debería ser similar a esta, ¿no es cierto? Son similares, tiene una base, una cabeza, base, cabeza, pero acá hay una hay una fractura. Si el dedo lo ubicamos lateral, vemos que esto para mí es normal. Si yo veo esta lateral, esa es normal, ¿no es cierto? Hay que entender de que si esta fractura está en el sentido antero-posterior, ¿no es cierto? Pero si esto se ubica de lado y se sobreproyecta y no hay desplazamiento, vemos esto. Aquí no hay desplazamiento, esta densidad le gana a esta otra que es más pequeñita y esta fractura se sobreproyecta. Y pareciese que hubiese algo normal que no es tan normal. Basta con esta radiografía, o a veces las fracturas son oblicuas y no se ven en esta y se ven en esta. Importante entonces los dos planos. Entonces aquí vemos una fractura, aquí no la vemos, ¿ya? Y esta es una posición oblicua, que ahí también se pierde el rasgo de fractura. Entonces hay que entender que es importantísimo tener siempre dos planos de la estructura estudiada, ¿ya? Cuerpo extraño. ¿Qué es lo que sería esto? Esto es una proyección lateral, ¿ya? Esto es la tráquea, por lo tanto, tráquea, columna, en el centro encontramos el esófago. ¿Qué es lo que será? ¿Será una bala? ¿Será una cadena? ¿Qué es lo que será? Tiene que tomarse una frontal. Y ahí está la frontal. ¿Qué es lo que es? Un botón, ¿ya? Entonces es un cuerpo extraño, radiopaco, ¿no es cierto? Típico en los niños. Aquí podría ser una bolita. No, no es una bolita, es un botón. Entonces es importante de los dos planos, la importancia de los dos planos para saber realmente qué es lo que es, ¿ya? Entonces aquí se nota algo redondo, puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto?, en forma redondeada, pero no, es algo redondo y plano, por lo tanto es un botón. Entonces es importante que eso se puede digerir o se puede sacar desde ahí, eso es importante que el médico lo sepa, ¿ya? Lo que es radiografía contrastada. Alumnos, esta parte la vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? O sea, la próxima semana vamos a ver esta parte de la radiografía contrastada, ¿ya? Espero, pasaron 45 minutos, tener una conversación con ustedes en el sistema Zoom, ¿ya? Así que vamos a llegar hasta esta parte y
un Zoom. Ahora en 5 minutos más tenemos para encontrarnos en una conversación con todos ustedes, ¿no es cierto? Y esta parte la vamos a ver la próxima semana. Cualquier duda o consulta la vamos a ver a continuación, ¿ya?